en Génesis, capítulo 32, aparece el bordón de Jacob. Y pues, como muchos de nosotros conocemos esta historia de la vida de Jacob bien, es bastante conocida, pues es muy interesante mirarla desde este punto de vista, el punto de vista de su bordón. Jacob era un creyente desde el principio, pero gran parte de su vida pasó tratando de coger con sus manos, de lograr con su trabajo lo que Dios le había prometido. Creyó que había promesas, creyó que había cosas muy grandes que Dios podía darle, pero no le pareció suficiente que Dios lo hiciera, sino que él quiso cogerlo con sus propias manos, trabajar por eso. Y siempre vemos a Jacob como temblando, como afanado, como preocupado. Sí, Dios me ha dado bendiciones y Él ha prometido muchas cosas, pero ¿cómo hago para yo agarrarlas? Le a Jacob descansar en el Señor y permitir que el Señor le mostrara a su tiempo las bendiciones que había prometido darle. Entonces, en el capítulo 32 se va a encontrar con su hermano Esaú, al que le robó la bendición. Han pasado muchos años, 20 años, pero ese pecado lo ha tenido a él mal. Y ahora se figura que quizás Esaú viene para vengarse con él, vengarse de él. Dios le había prometido que lo volvería a llevar a su tierra y Jacob aún no había llegado a su tierra. ¿No era Dios suficiente para llevarlo de nuevo a su tierra? Pues aquí Jacob no ha llegado y teme que Esaú, con los 400 hombres que vienen acompañándolo, si era una cantidad grande, lo matara, lo acabara en el camino. Ese era Jacob. Y Jacob se parece tanto a nosotros. Por eso estudiar la vida de él, meditar en la vida de él, nos ayuda enormemente a nosotros. El Señor nos conoce bien y sabe que muchas veces actuamos así como él. Pero bueno, aquí se va a encontrar Jacob con Esaú. Y él no sabe qué va a pasar en ese encuentro. Si habrá guerra, si habrá muerte, si acabará todo lo que él lleva en manos de Esaú, triunfando en batalla. Entonces él, versículo 9 de Génesis 32, dice, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche. Esta oración le trajo descanso, pero el peligro era grande, la angustia era grande. Pero
él habla de su callado. En realidad, la palabra callado significa vara, una vara que lo acompañó a él desde que salió de su casa. Tenía muy poca cosa, salió más o menos huyendo porque Esaú había dicho, después de que Jacob le robó la bendición, Esaú había dicho, cuando muera mi padre, mataré a mi hermano por lo que me hizo. Entonces, por temor a eso, con ayuda de Rebeca, su madre, se fue lejos y pasó el Jordán con su bastón. Pero ahora, 20 años después, está a punto de cruzar de nuevo el Jordán. Pero resulta que él mira hacia atrás y detrás de él hay dos campamentos. Es decir, ha tenido que organizar todas sus cosas en dos campamentos. Y precisamente ahí mismo en el versículo, en el capítulo 32, versículo 1 dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Eso significa dos campamentos. Entonces la palabra Mahanaim tenía los dos significados. Que Dios había enviado sus ángeles allí a acompañarle y también que él había podido dividir las personas que tenía, la familia que tenía, los siervos que tenía en dos partes y también todas las posesiones. Dios había prosperado enormemente a Jacob. Y entonces, pues recordamos o pensamos qué cosas había presenciado ese bordón, ese callado, esa vara que había acompañado a Jacob cuando pasó el Jordán huyendo hacia donde su tío y ahora que está enfrente de dos campamentos. Jacob tiene el mismo bordón. Pero entonces, yo me hice un bordón. Un hermano nos podó unos árboles, entonces quedó este. Y pensé yo, pues, este palo, este bordón, podríamos decir que es un bordón muy barato, pero tiene principio y tiene fin, como la vida de Jacob. Tuvo principio y tuvo fin. Y su vida fue de principio a fin, tuvo muchas angustias, muchas cosas que vivió. Desde que nació, o desde antes de nacer más bien, ya tenía problemas con su hermano dentro del vientre de su madre. Cuando nació primero Esaú, su hermano, pero él agarró el talón de su hermano cuando él salió. Desde el principio había problemas y desde el principio Jacob era un luchador. En cierto momento seguramente él escuchó a su padre Isaac hablarle del Dios verdadero. Y yo calculo que podría ser por aquí, joven él, que creyó en el Dios de su padre. Y esta podría ser una representación de cuando él se convirtió. La vida anterior, pues debió ser dura,
debió ser de pecado. En cierto momento él escuchó de Dios verdadero, de sus promesas, y las creyó. Y yo creo que ahí se convirtió. Este momento es importante, entonces voy a ponerlo. ¿Por qué sabemos que Jacob se convirtió? Porque él sabía que la bendición que venía por ser primogénito, la bendición de Dios que venía por ser primogénito, le garantizaba a él una vida de bendición. Y entonces él soñó con que en qué momento podía él ganar la primogenitura. Aprovechó que su hermano vino, estaba con hambre, muy cansado del campo. A su hermano Esaú le encantaba el campo, entonces de cocinar nada, de cosas de la casa nada. Jacob cocinó algo y aprovechó la debilidad que tenía Esaú y también el poco entendimiento espiritual que tenía y le quitó la primogenitura. Se la vendió por un plato de lentejas. Eso no exime a Esaú. Y Hebreos nos dice claramente que Esaú cometió un error muy grave y que aún después ya quiso ganar la bendición de Dios, pero ya no pudo, ya era tarde. Jacob se la había ganado. Entonces yo creo que Jacob era un creyente. Y yo veo que esta vara, este bordón, no solemos llevar nosotros bordón, pero yo veo que este bordón puede tranquilamente representar mi vida. Y también pasa así. Antes de recibir al Señor Jesús, mi vida casi ni cuenta. No he podido hacer nada para la eternidad antes de convertirme. Antes de recibir al Señor Jesús, mi vida es inútil para Dios. Lo que hago es pecar y como poner cada vez más grande la separación que hay entre Dios y yo. Dice Isaías que las iniquidades, nuestros pecados, hacen división entre nosotros y nuestro Dios. Y entonces cada vez acumulamos más, cada día que pasa más. ¿Qué hago yo si en mi vida antes de recibir a Cristo tengo tanto acumulado, tanto pecado? Pues la Biblia dice, como nuestro hermano nos recordó, que hay un juicio, porque Dios tiene que juzgar, Él es justo y todos esos pecados los tiene que juzgar. Pero en el momento que una persona llega al Señor Jesús, lo contempla allá en la cruz, crucificado, como extendiéndole la mano. De un lado está la mano de Dios y el Señor Jesús cogido, digamos así, de la mano de Dios, y del otro lado cogido del pecador. El que cree en el Señor Jesús recibe la reconciliación con Dios. ¿Por qué? Porque entre el pecador y Dios estaba el pecado. ¿Y qué estaba haciendo el Señor Jesús en la cruz? Cargando el pecado del pecador. Entonces, cuando una persona dice, Señor, aquí estoy, he acumulado muchas ofensas contra Dios, pero Señor, reconozco que en la cruz cargaste mis pecados y que derramaste tu sangre por las manos, los pies, el costado, para limpiarme. Señor, yo no merezco eso. Yo merezco la condenación. Pero Señor, yo quiero tu misericordia. Quiero entregarte mi vida. Aquí estoy, Señor. Sálvame. Una oración más o menos así, hecha de todo corazón, el Señor la responde con un sí. El que a mí viene, no le echo fuera. Y entonces empieza
en ese momento que yo le entrego mi vida a Él, empieza a mi caminar con Él. Pero así como este bastón no es como los que venden muy suavecito, muy derecho, pues así es mi vida. Sí, al final de mi vida, el Señor habrá hecho, probablemente habrá logrado de mi vida enderezarme mucho. Pero sin embargo, será una cantidad de nudos y de cosas que yo tengo en mi vida hasta el final, hasta cuando el Señor venga para llevarme, o hasta que Él me llame a su presencia antes de su venida. Pues Jacob también llegó a un momento en el que se convirtió. Esto ocurrió antes de pasar con ese callado del Jordán. En realidad, la vida de Jacob ocupa mucho espacio en la escritura. Bueno, cuando él salió de Beerseba, que fue cuando salió antes de pasar el Jordán en dirección, alejándose de su tierra, leemos en Génesis 28, versículo 19, no, 10 primero. En el versículo 10 dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Se fue de la casa de su padre, entonces empezó, digamos, su vida independientemente de sus padres, su camino de fe independientemente de sus padres. Y la primera cosa que él encuentra antes de cruzar el Jordán es Betel, en el versículo 19. Allí fue donde el Señor se le apareció en sueños, recordamos bien. Dice el versículo 19, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Betel. Llega a Betel y allí se acuesta a dormir, pone una piedra de cabecera, tal vez le puso algo encima, no sé. Él sueña y el Señor se le aparece y le da una cantidad de promesas. El Señor en su sueño, sin pedirle nada a cambio, como en forma incondicional, le dice que le va a bendecir. Pero Jacob, al despertar, hace un voto. No se refiere en nada a lo que Dios le ha prometido, no le agradece por todas las promesas que le dio, sino que él busca organizar lo que Dios le ha dicho para que sea él el que lo logre. Sí, yo creo que al principio de la vida cristiana muchos hacemos así. El Señor nos ha dado promesas en su palabra, pero nosotros queremos caminar con Él, tratar de agradarle por nosotros mismos, con nuestras fuerzas, de lograr ser como Él quiere que yo sea y esforzarnos para ser buenos creyentes, hasta que tropezamos con nosotros mismos y vemos que nosotros no podemos solos. Pues Jacob tiene esta vivencia en este momento. Era un creyente, pero la primera lucha fue tratar de recibir las promesas de Dios con fe. Y él sí hizo un voto allí y después lo cumplió. El Señor le permitió cumplirlo, pero estaba él reposando en sus propias fuerzas. Y yo creo que nos representa a nosotros cuando le decimos al Señor, Señor, te seguiré a donde tú quieras que yo vaya.
Señor, yo te seré fiel a ti en toda mi vida, hasta el final. Y bueno, no es que sea malo pensar así, pero necesitamos reposar no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Y eso aprendemos de Jacob en Betel. Él volvió a Betel después de todas sus aventuras en el país lejano. Él volvió a Betel, pero no volvió porque él lo logró. Cuando lo vemos temblando allí haciendo esa oración de Génesis 32 que hemos leído, que tiene tanto miedo de encontrarse con Esaú, él hubiera podido ahí terminar su vida y la de toda su familia. Si Esaú hubiera seguido con la sed de venganza que tenía y que había anunciado cuando joven, Jacob no hubiera podido volver a Betel. Entonces, con mucha gente que tenía, con muchas posesiones que tenía, temía. No eran suficientes para llevarlo de vuelta a Betel. ¿Quién lo llevó de vuelta a Betel? El Señor. Lo había prometido y Él es fiel. Y esto es lo que también nos pasa a nosotros. Una cosa que tenemos que aprender a lo largo de nuestra vida cristiana son las palabras del Señor Jesús. Sin mí, ¿me ayudan? Sin mí, nada podéis hacer. Separados de mí, gracias. Separados de mí, nada podéis hacer. Necesitamos al Señor para que Él nos ayude, para que Él nos dé las fuerzas, nos dé la sabiduría, nos conduzca. Si no, no podemos. Yo personalmente tuve esta lucha que tenía Jacob aquí. Para mí era una humillación decirle al Señor, yo no puedo, hazlo tú, ayúdame, otra vez yo cayendo. Mi deseo era agradar al Señor en mis fuerzas. Yo pensaba, Él se lo merece, merece mi mayor esfuerzo, pues lo voy a hacer. Y Señor, yo quiero servirte. Y cuando un hermano, me acuerdo hace muchos años, me dijo, expuso esto de, ¿cómo era? Separados de mí, nada podéis hacer. Me dolió, me molestó. Que no puedo hacer nada para ti, Señor. Y también me molestó leer el caso de Pedro. Después de haber negado al Señor, el Señor lo mira. ¿Y qué hace Pedro? Va y llora. Yo pensé, pero muy tonto Pedro. Lo que hubiera hecho yo es coger la espada y decir, no, Señor, es verdad, yo prometí seguirte y te voy a seguir. ¿Cómo así? Hasta después tuve que ir entendiendo que necesito al Señor para tener fortaleza de nuevo, de no negarlo, que necesito al Señor para caminar cada paso en mi vida. Y esa es una lección que tuvo que aprender Jacob. Por eso es que la vida de Jacob se parece tanto a la de nosotros. Mientras él estaba en este peregrinar hasta la casa de su tío, Labán, el bastón le sirvió, bueno, de apoyo en el camino, ¿cierto? El peregrino camina con esto, pero también le sirve para protegerse de las fieras y le sirve para protegerse de los ladrones que había en esos caminos. Pero también simboliza la protección de Dios, porque por muy fuerte que sea y por muy bien hecho y caro que sea un bastón, no es protección suficiente. A la hora de que llegue una banda de ladrones muy grande, no se puede hacer nada con un bastón. Si llegan varias fieras, pues tampoco. El bastón también tenía esa
ese significado, la protección de Dios. Luego llega Jacob a casa de Labán y sabemos que allí sirvió 20 años. Los primeros 7 los pagó por Raquel, pero el suegro lo engañó y le dio a Lea, le dio a la hija mayor. Entonces Jacob tuvo que servir otros 7 años para ahí sí que el suegro le diera a su amada, a Raquel, y después le sirvió otros 7 años. Jacob había engañado a su padre para robar la bendición de Esaú. Lo sabemos. Con ayuda de su madre engañó a su padre. ¿Y qué tuvo Jacob en el tiempo con Labán? Engaños. Labán lo engañó varias veces. 10 veces le cambió el salario. Labán lo engañó. Nadie hubiera pensado que el engaño que le había hecho Jacob a su padre lo volvería él a recibir después. Y no solo de Labán, como hemos dicho, sino también de sus propios hijos, cuando ellos vendieron a José y le trajeron el manto de José untado de sangre, como para que el padre supusiera que José había muerto. Engaño genera engaño. Pero, sin embargo, el Señor cumplió sus promesas con Jacob, y lo que le dijo allí en Betel, el Señor lo cumplió. El Señor es fiel a lo que era prometido. Pero durante el tiempo de que estuvo él en casa de Labán, tenía el mismo callado o la misma vara, y esa le sirvió como pastor. Y le sirvió también para ver cómo el Señor prosperaba cómo lo enriquecía. Era el bastón de pastor, pero representaba la provisión de Dios. El Señor le prosperó en este tiempo, y aunque Labán hizo muchas tretas con él y lo engañó y le cambió los tratos que había hecho, sin embargo, el Señor lo prosperó. Y ahora, donde leímos en Génesis 32, Jacob está lleno de posesiones, muy rico. El Señor lo había prosperado a pesar de todo lo que le había hecho su tío. Entonces sí, el Señor reveló en este tiempo a Jacob su provisión, y que en sus manos estaba su prosperidad. Toda la prosperidad que tuvo estaba en él, en el Señor. El Señor le dio descendencia, 12 hijos, una hija, y el Señor le dio muchas posesiones. Y el bastón de Jacob en aquel tiempo fue un bastón de pastor para ayudarle en su trabajo. Entonces podemos amarrarle otra cosa que representa su tiempo en casa de Labán, y cómo el Señor lo guardó allí y lo siguió prosperando. Y la pregunta que uno se hace es, ¿Jacob merecía eso? ¿Jacob merecía que Dios lo bendijera así? ¿Que lo protegiera así? ¿Lo merecía? ¿Ustedes qué dicen? No, no lo merecía. Pero él pudo experimentar la gracia del Señor. Y entonces en el versículo que hemos leído en Génesis 32, él dice, menor, en el versículo 10, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues bueno, lo otro ya lo leímos, ¿no?
menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Entonces, lo había prosperado, lo había hecho crecer, multiplicarse por pura misericordia, por gracia. Y este es un asunto que también es necesario que nosotros aprendamos. Estamos donde estamos no por nosotros mismos, no porque lo merecemos, no porque hemos sido muy fieles, no porque hemos sido mejores creyentes que otros. La gracia del Señor conmigo. Y esta es una lección difícil de aprender. Al lado de esta, de la humillación, de que en mí no hay nada bueno, que yo no puedo hacer, no puedo ser fiel al Señor, está esta. Entender la misericordia del Señor. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que tú has usado para con tu siervo. Bueno, llegamos a este punto donde Jacob pronuncia estas palabras, que es en Mahanaim. Ya lo hemos leído. Allí hay dos campamentos. Jacob está enfrente de los dos campamentos. Aparte de eso, recibe por pura misericordia, recibe la visita de estos ángeles que el Señor le envía como para fortalecerlo en el camino. Y ahora viene una gran lucha. Viene lo de Esaú. Pero antes del encuentro con Esaú, allí mismo en el capítulo 32, ocurre esta experiencia que transformó la vida de Jacob. Versículo 24, Génesis 32, 24. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Impresionante. Impresionante. Jacob quedó solo y ahora el Señor envía, pues, yo creo que es el Señor mismo luchando contra él. Y Jacob se defiende, Jacob lucha. Y el varón le tiene que decir, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y eso representa como la perseverancia de Jacob en luchar por lo que quiere. Y sí, eso en este mundo es muy apreciado. Una persona que persigue lo que quiere, que si sueña con algo, lo persigue, lo persigue, lo persigue. Pero sí, muchas veces hay que ganar a los hombres, pero ganarle a Dios es otra cosa. Imponerle a Dios mi voluntad, luchar contra Él y de todas maneras salir yo ganando. Él tenía que
aprender esta lección también. Y yo creo que nosotros tenemos que aprenderla igualmente. Tenemos estos momentos cuando sabemos qué dice la palabra de Dios y nosotros tenemos ganas de hacer exactamente lo contrario. El Señor me dice que haga esto y yo quiero hacer esto y yo discuto con el Señor en mi interior y gano yo y hago lo que yo quiero. No sé si ustedes han tenido esa lucha. Yo la he tenido muchas veces y he tenido que aprender que no puedo empezar con eso, que tengo que decirle al Señor, Señor, tú me dices que yo haga esto y lo voy a hacer. Y concédeme poderlo hacer, ayúdame a no sacar argumentos que a mí me parece que es por esto, que por esta vez sí que puedo hacer esto. Ayúdame, Señor, a no tener pretextos para pecar. Tú me has dicho que no haga esto, ayúdame a hacerlo. Ayúdame a no hacer mi propia voluntad. Y esto lo tuvo que aprender Jacob en aquel momento. Y yo creo que esto lo podemos representar aquí. Lo podemos llamar Peniel, el lugar donde Jacob lucha con el Señor y le gana en cierta forma. Aunque es muy malo ganarle a Dios en nuestras luchas, no deberíamos ganarle a Dios, es al contrario, deberíamos siempre cederle a Él y no que no haya lucha en nuestro corazón, que no gane el pecado en mí, que gane la obediencia en mí, pero pasa. Pero Jacob tiene que aprender una cosa. Y entonces lo que el Señor hace es tocarle el encaje del muslo. Y entonces el bastón que le sirvió para su trabajo, que le sirvió de protección contra las fieras y los ladrones, que también le dio cierto estatus como patriarca, estando delante de dos campamentos, pues ahora le sirve para apoyarse, porque quedó cojo. Después de este encuentro con el ángel, quedó cojo. El Señor lo tocó y lo hizo andar cojo el resto de su vida. Cojo, pero más sabio. Cuando nosotros persistimos en luchar contra el Señor y ganarle, tenemos ese problema. Nuestro caminar es cojo. No andamos como deberíamos. Pero es una bendición que el Señor no nos suelte. Andamos cojos, pero el Señor no nos suelta. Nos ha dado promesas, entonces sigue con nosotros. Pero Él trabajará, el Señor trabajará para que yo le ceda todo el control de mi vida a Él, aunque me tenga que tal vez hacer cojear de ambos pies. Pero el Señor buscará la manera de que yo aprenda la lección. No eres tú el que manda, soy yo. Pues aquí tenemos a Jacob en Betel, en Padan Aram, era el sitio donde estaba con su tío Labán, y ahora lo tenemos en Peniel. Ahora necesita este bastón para apoyarse, ahora que está cojo, pero bueno, su fe sigue creciendo, porque Hebreos 11 nos habla de Jacob como un hombre de fe. Nosotros no le daríamos ese voto a él. Yo por lo menos me costaría mucho trabajo para ponerlo en una lista de héroes de fe. Y después me miro a mí mismo en el espejo y digo, pues yo aquí tampoco le pondría. Descartado.
pero el Señor siguió trabajando en Jacob. Y aquí en este momento de Peniel, donde ya él está bastante mayor, ya está bastante maduro, tiene bastantes años, el Señor le cambia el nombre por Israel. Sin embargo, en el resto de la escritura, a veces se usará su nombre Jacob, su nombre viejo, del luchador en la carne, y a veces se usará el nombre Israel, el hombre de las promesas, el hombre de la fe, ya en la posición que Dios le había dado. El cambio ocurrió aquí, el cambio de título, digamos así, pero le costó a Jacob más tiempo para llegar a ser el príncipe que Dios quería que él fuera. Bueno, después vino el encuentro con Esaú. ¿Y qué pasó? ¿Hubo guerra? No. Misericordia del Señor lo guardó entero. Todo el pueblo entero llegó a Canaán. Él llegó hasta Betel otra vez. El Señor lo guardó porque el Señor es fiel y porque es muy misericordioso. Y esas dos cosas nunca faltan para el creyente. No le faltaron a Jacob, tampoco nos faltarán a nosotros. Finalmente vemos a Jacob en Egipto. Después de volver a la tierra de Canaán, ocurre lo de José, viene la hambruna y entonces Jacob tiene que ir a Egipto. En Génesis 46 lo encontramos allí. En el versículo 26 dice, todas las personas que vinieron con José a Egipto. Entonces, evidentemente, Jacob vino a Egipto. Y en el versículo 30 dice, entonces Israel dijo a José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y lo haré saber a Faraón y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Entonces sí, efectivamente, Jacob descendió a Egipto. Y en Egipto recibe una bendición que él no esperaba. Es como una cosa más en su vida. Egipto, otro momento muy especial. Él había pensado hasta ahora que José había muerto. No tenía esperanza de volverlo a ver. No tenía, realmente había guardado luto. No sé cómo los hermanos de José pudieron aguantar ver a su padre tan dolido, tanto tiempo y no decirle la verdad. Pero esas son cosas que se ven en la vida también hoy en día. Pero sin embargo, el Señor le concede allí en Egipto reposar. Por fin puede ver a José. Puede verlo vivo y puede verlo floreciente. Y también puede verlo, que tal vez es la mayor de las bendiciones que recibió Jacob, lo puede ver un creyente. José, su hijo, era un creyente. Y yo creo que para un padre, la mayor satisfacción para un padre creyente es poder ver a un hijo que por sí mismo elige al Señor. Y eso lo pudo ver Jacob en José. José había podido tener o tenía todas las posibilidades de desviarse en un mundo completamente idolátrico, con un sistema de valores completamente distintos a los valores bíblicos, a los valores del Señor. Él podía haberse allí engrandecido a sí mismo y olvidarse de Dios.
Pero todo lo contrario, la vida de José fue una vida de crecimiento espiritual, de triunfos, de cosas en las que como creyente actuó mejor que su padre. Y ahora Jacob lo puede ver. Jacob, al descender a Egipto, pues ya es bastante mayor. Le quedan solo 17 años de vida. Tenía más de 100. Pero sin embargo, el Señor le concede esta bendición de volver a ver a José, de verlo todo un creyente, muy en un alto cargo en este mundo, pero fiel a Dios. Le permite bendecir a sus 2 hijos, le permite también entrar en el palacio de Faraón y bendecirlo. Y solo el menor, perdón, es bendecido por el mayor. Entonces, ¿quién era mayor delante de Dios? ¿Faraón o Jacob? Jacob. Para este mundo, el mayor era Faraón. Pero para el Señor, el mayor era Jacob. Y Jacob bendice a Faraón. Bueno, pues en este tiempo Jacob sí que usa su bastón, pero ya cojo de Peniel. Y aparte de eso, los años, pues tendría que usarlo de bastón para que le sirviera de sostén, como una muestra de que es el Señor el que ha sostenido su vida desde el principio hasta el fin. ¿Y qué pasó con el bastón de Jacob al final de su vida? Hebreos 11, versículo 21. ¿Leemos todos juntos, por favor? Hebreos 11, 21. 1, 2, 3. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Adoró sobre el extremo de su bordón. ¿Qué era su bordón? Una sucesión de bendiciones, de muestras de la bendición de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. También una muestra de cómo él había andado, pero al final el Señor logró en la vida de Jacob lo que él quería, lo que el Señor quería. Entonces Jacob ve que llega el fin de sus días, representado por el extremo del bordón, y allí se apoya y adora. ¡Qué vida! ¿Qué puede ver en su vida? Todo el trabajo del Señor con él. Y el hecho de que el Señor haya triunfado en él, que él haya fortalecido su fe, que lo haya enseñado a realmente reposar solamente en su gran Dios, es para adorar a Dios. Y a mí me conmovió mucho escuchar esto, porque cada uno de nosotros, también yo tengo una vida que tuvo un principio y que tiene un final. Bueno, es más bien así. Principio y final. Mi vida cambió cuando me entregué al Señor Jesús, pero a partir de ahí ha sido una cantidad de aprendizajes, una cantidad de muestras de cómo soy yo y cómo ha sido el Señor. Me gustaría mucho poder, cuando llegue el final de mi vida, ya sea que el Señor venga por mí o porque me llame a su presencia, poder recordar durante toda mi vida todo lo que Él ha hecho en mí
No solo que cargó mis pecados, eso fue este punto, sino todo lo que me enseñó y toda la paciencia que tuvo conmigo y toda la provisión que tuvo conmigo y toda su protección para mí, toda su paciencia tratando de llevarme de triunfo en triunfo para lograr que al final de mi vida, espero, pueda estar delante del Señor, agradecer todo eso con toda conciencia, alabarle por su fidelidad, su misericordia, su paciencia y alabarle por lo que hizo en mi corazón. Y pues, finalmente, adorarle, como hizo Jacob. Y espero, hermanos, que el ver esta vara así, para cada uno de nosotros represente su vida y cómo el Señor ha tratado con cada uno de nosotros una vez que nos hemos convertido a Él. Y que el Señor nos ayude a todos a que este camino hasta el final de nuestros días sea un camino cada vez más lleno de Él, de tal manera que al final de nuestra vida adoremos apoyados en el extremo de nuestro bordón. Pues que el Señor nos ayude. Hermano Josué, si nos puedes dirigir en una oración. Sí, Padre, gracias por este tiempo que hemos pasado aquí juntos y gracias por traernos a nuestra memoria la vida de Jacob. Señor, la muestra de la forma en que tú trabajas en cada corazón, con cada hombre y con cada mujer, Señor. Señor, te damos gracias por el ejemplo que nos dejas a través de Jacob, de un hombre al que tú llamaste al arrepentimiento y te obedeció, en el que tú tenías un proyecto trazado para llevarlo a cabo y lo realizaste, Señor, en el que trabajaste en muchas áreas de su vida, Señor, a tal punto de que termina siendo un hombre que te adora con corazón sincero y puro, en certidumbre de fe, Señor, en ti. Y Señor, esto nos recuerda que cada uno de nosotros hemos tenido un inicio en la vida espiritual, en el momento en que nos hemos arrepentido, en el momento en que hemos creído. Tú has empezado una nueva vida en nosotros, pero esa vida no concluye inmediatamente ahí, no llega a la perfección inmediatamente, sino que comienzas un trabajo muy delicado con cada uno de nosotros, Señor. A veces hasta nos tienes que corregir y disciplinar duramente, Señor, porque a veces nuestros corazones son como los de Jacob, tercos, y quieren hacer lo que bien les viene en gana. Y Señor, tú en tu paciencia y amor y misericordia nos disciplinas, nos corriges, porque sabes que es para bien de nosotros y para el beneficio de nuestra vida espiritual. Y Señor, también estamos convencidos de que al final, cuando nuestras vidas terminen, ya sea que tú nos lleves o que vengas por nosotros como iglesia, Señor, nos habrás ya terminado el trabajo que empezaste en nosotros. Lo habrás culminado y habrás hecho de nosotros hombres y mujeres más piadosos, más temerosos de Dios, con más fe, con más confianza, con más dependencia de ti. Señor, todo ese proyecto lo tienes ya determinado en cada uno de nosotros. Pero Señor, seguimos pensando en aquellos en los que todavía no has iniciado esa obra, Señor. Queremos orar por ellos. Queremos, Señor, pedirte que los traigas al arrepentimiento, que los traigas en fe hacia Jesucristo, que les des un corazón capaz de creer en la obra de la cruz del Señor Jesucristo para salvación. Señor,
y comiences una obra que será una obra eterna, porque estas personas podrán arrepentirse, nacer de nuevo y vivir una vida para siempre con el Señor. Señor, te rogamos por si en esta mañana hubiera entre nosotros personas que todavía no han nacido de nuevo. Señor, que les permitas poder experimentar lo que es la vida con Cristo. Señor, te queremos encomendar esta semana a tus cuidados. Queremos pedirte que nos ayudes en nuestros trabajos, en nuestros quehaceres, en nuestras ocupaciones, pero también danos, Señor, momentos de quietud en los que podamos pasar en tu palabra, en los que podamos pasar en tiempo de oración sosegada, minuciosa. Y también, Señor, si vinieren pruebas o dudas o temores o peligros, queremos, Señor, que nos ayudes en todo ello. Señor, te agradecemos que nos hayas reunido en esta mañana y gracias por cada hermano y hermana que pudo venir, Señor, y gracias por recibir esta palabra. Bendícela en cada corazón según la medida que tú tienes para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.